Hola, bienvenida y bienvenido al podcast Hablemos de Integración Económica. Mi nombre es Daniel y es un placer contar con tu compañía para este programa de la tercera temporada. Empecemos. Hoy nos acompaña Eduardo Espinosa, de nacionalidad costarricense. Actualmente ocupa el cargo de Director General de Integración Económica, Facilitación del Comercio y Transporte desde noviembre de 2021. Ha ocupado diversos cargos en la SIECA, como director del Centro de Estudios de Integración Económica desde 2016 a 2021, director de Inteligencia Económica 2014 a 2016 y analista macroeconómico 2013 a 2014. Adicionalmente se desempeñó como consultor económico en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, SEC-MCA. Cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional de Costa Rica, una maestría en Estudios Estratégicos por la Universidad Rafael Landívar y una especialización en Políticas Públicas por la misma universidad. Buen día, Eduardo. Durante este programa hablaremos sobre el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 y los marcos que orientan su formulación. Pero para entrar en contexto, cuéntenos, Eduardo, ¿cuál es el marco económico, social y ambiental en el que surge el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, cuando hablamos del marco económico, social y ambiental del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística, primero tenemos que entender qué es el Plan Maestro como tal. En síntesis, el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 consiste en un portafolio de proyectos de infraestructura priorizados por la Cartera de Ministros de Transportes y Obras Públicas de Centroamérica, conocido como Comitran. Y básicamente realiza un mapeo de proyectos de infraestructura con el objetivo de posicionar a Centroamérica como un hub logístico para el movimiento de carga, mercancías, pero también de personas a lo largo de toda la región centroamericana. En ese sentido, el Plan Maestro plantea un total de 374 proyectos de infraestructura organizados alrededor de 6 ejes específicos a nivel sectorial, y busca, a través de este conjunto de inversiones, lograr un impacto en más de 40 millones de habitantes de Centroamérica que se verían beneficiados producto de esta mejora en la conectividad regional, pero también se tiene un impacto esperado en términos de la conectividad de destinos turísticos. Al menos 130 destinos turísticos esperan verse beneficiados con la implementación de estos proyectos, y también la conexión con importantes zonas económicas especiales o zonas de apoyo logístico como tal. Entonces, el Plan Maestro en realidad es un instrumento de planificación, es una visión a futuro de Centroamérica sobre cómo organizarnos en materia de infraestructura, transporte y logística. Dicho eso, ahora sí, ¿cuál es ese marco económico, social y ambiental que sustenta la formulación de lo que es el Plan Maestro? Bueno, en ese sentido, es importante entender de que la formulación del Plan Maestro se realizó a través de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, y un equipo de expertos financiados con la cooperación de JICA, cooperación japonesa. Básicamente, para el diseño de este Plan Maestro se realizaron consultas a actores, visitas técnicas a lo largo de toda Centroamérica, pero lo más importante es de que se hicieron estudios específicos, estudios sobre el origen y el destino de la carga en Centroamérica, realizamos conteos de tránsito en las carreteras y, por supuesto, tuvimos un ejercicio muy exhaustivo de entrevistas con actores, con transportistas, con dueños de la carga, que nos dieron precisamente esa visión y esos parámetros de cuáles son las necesidades que tiene Centroamérica en este sentido. Ahora, el Plan Maestro se formula sobre un conjunto de supuestos, un conjunto de consideraciones que al final de cuentas son los que permiten sustentar esta visión de largo plazo. Y precisamente en términos poblacionales, que es quizás el primer marco, es importante entender que las proyecciones poblacionales al 2020 señalan de que en Centroamérica tenemos un total de 50 millones de habitantes. Sin embargo, la proyección es que al 2035 la cantidad de habitantes en Centroamérica rozará casi los 51 millones de personas. Es decir, tendremos todavía un crecimiento sostenible de la población. De hecho, las proyecciones en términos demográficos indican que Centroamérica, o que la mayoría de los países de Centroamérica, se mueven hacia un posible bono demográfico, es decir, un aumento de la cantidad de personas jóvenes dentro de la población,
lo cual genera una importante oportunidad en términos de crecimiento económico, pero también un aumento en las demandas de servicios de transporte y en las necesidades de transporte y de movilidad, no solamente en el espectro urbano, sino también, debemos decirlo, hacia el área rural. Ahora, en términos económicos, el Plan Maestro parte de un supuesto de crecimiento económico equitativo, es decir, estamos partiendo de una visión o un supuesto económico en el cual los países centroamericanos continuarán en esta dinámica de crecimiento continuo de sus economías, buscando reducir en alguna medida la desigualdad económica. Y aquí parte un concepto importante de cómo el Plan Maestro puede ayudar en este sentido. La infraestructura genera conectividad hacia las zonas, digamos, más retardadas o más condicionadas en términos de desigualdad económica. Por ejemplo, la infraestructura puede llevar desarrollo a las zonas rurales o a las comunidades más alejadas de los cascos metropolitanos. Y esa es parte también de la concepción económica que se busca con un proyecto de esta naturaleza. Las perspectivas al 2035 nos indican de que algunos países de renta media alta continuarán en esa visión. Por ejemplo, partimos de que la visión para Costa Rica y Panamá es de que tendrán ingresos per cápita superiores a los $25,000 hacia el 2035, mientras que países como El Salvador, Guatemala, continuarán con umbrales de PIB per cápita entre los $12,000 y $14,000 al año. La visión y los supuestos económicos también nos señalan de que los países con menor crecimiento o con un PIB per cápita más bajo, en el caso de Centroamérica, tendrían que tener ritmos de crecimiento altos de aquí al 2035 para poder asegurar ese crecimiento económico equitativo entre los países. Y finalmente, los dos elementos también complementarios de este marco para el Plan Maestro, el marco fiscal. Debemos entender que Centroamérica parte de una condición fiscal compleja en algunos de los casos, ¿verdad? No es una realidad homogénea a lo largo de la región, pero ciertamente hay cierta capacidad instalada en términos de endeudamiento. Por eso, el Plan Maestro formula propuestas que son planteadas de manera indicativa, no vinculante, ¿verdad? Y que invita a los países centroamericanos a buscar diversos mecanismos financieros para darle cabida al Plan Maestro de Movilidad y Logística. Por eso, en el planteamiento fiscal, el Plan Maestro ha sido muy cuidadosamente formulado para concebir diferentes instrumentos de financiamiento, tanto en el ámbito público, ¿verdad?, donde disponemos pues, de las herramientas ya conocidas, los fondos nacionales, la deuda soberana o el cofinanciamiento, pero también la propuesta del Plan Maestro nos plantea un conjunto de instrumentos para el financiamiento privado, donde hay muchas experiencias a nivel internacional, por ejemplo, con la instalación de fondos de capital privado, el leasing de transporte, lo que es el financiamiento privado de infraestructura, acuerdos para la administración de infraestructura en particular o para el mantenimiento de infraestructura, así como otras ideas un poco más innovadoras, más disruptivas, como puede ser el caso del reciclaje de activos de infraestructura, ¿verdad?, que son otro tipo de mecanismos que en el ámbito de financiamiento el Plan Maestro ha concebido. Y por supuesto, no menos importante, la dimensión ambiental. El Plan Maestro, en su formulación, desarrolló lo que se conoce como una evaluación ambiental estratégica, que es básicamente un alineamiento de este proceso de planificación con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y detrás de esto lo que se hizo fue un análisis de idoneidad para el desarrollo de infraestructura, basado en sistemas de información georreferenciados. Esto nos permite hoy por hoy tener georreferenciada información muy importante sobre, por ejemplo, activos de patrimonio de la humanidad que hay a lo largo de Centroamérica, territorios de pueblos originarios, pueblos indígenas que deben ser evidentemente protegidos en el marco de esta planificación de infraestructura. Hay un mapeo de los riesgos de desastres causados por fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, inundaciones, pero también terremotos, deslizamientos de tierra en general. Y también tenemos información socioeconómica e información de infraestructura, lo que nos ha permitido entonces tener esta información georreferenciada sobre la idoneidad de el desarrollo de proyectos de infraestructura a lo largo de toda Centroamérica, y es la base ambiental sobre la cual se parte para la formulación del Plan Maestro.
Qué interesante el trabajo de la SIECA y sus contrapartes para el diseño de este plan tan completo, pues no solo se trabajó mediante visitas técnicas, sino también bajo un ejercicio de entrevistas y de mapeo de marcos para obtener una visión más clara y completa con ciertos criterios aplicables a Centroamérica. Ahora bien, por favor cuéntenos cómo la implementación del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística apoya esfuerzos como la integración profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador para consolidar la integración económica centroamericana. Es muy importante considerar que el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística viene a complementar otras iniciativas de desarrollo en general en Centroamérica. Una de ellas es precisamente la que muy bien indican, que es el proceso de integración profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que es una iniciativa precisamente que 3 países han implementado con el propósito de acelerar el proceso de consolidación de una unión aduanera entre sus territorios. Ahora, el Plan Maestro viene en realidad a hacer enlace con muchas iniciativas de planificación a nivel regional, no solamente en términos de infraestructura fronteriza, sino también en materia de facilitación de comercio. Y por eso se plantean 11 corredores logísticos estratégicos, que ese es quizás el corazón de la propuesta del Plan Maestro 2035, la identificación de 11 corredores logísticos estratégicos a lo largo de toda Centroamérica, que incluyen proyectos en el ámbito de carreteras, en el ámbito de puertos, aeropuertos, infraestructura ferroviaria, logística urbana, pero también tiene el componente de gestión coordinada de fronteras, ¿verdad? Y la gestión coordinada de fronteras es precisamente un área de trabajo en la cual Centroamérica está muy enfocado hoy por hoy y coincide precisamente con la iniciativa del proceso de integración profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, retomando nuevamente la idea de los 11 corredores logísticos que mencionaba anteriormente, en esta visión de corredores logísticos se tienen al menos 3 corredores, el corredor Pacífico, el corredor Interior y el corredor Panamericano, que tienen esta visión de generar conectividad de norte a sur en Centroamérica, ¿verdad? Desde Guatemala hasta Panamá, buscar alternancia, redundancia en las diferentes rutas logísticas que ofrecen para el transporte de mercancías. Sin embargo, tenemos otros corredores enfocados en generar condiciones de conectividad a nivel de los países específicamente, conectividad interoceánica, por decirlo de alguna manera. Y aquí precisamente hay corredores específicos que buscan la conectividad, por ejemplo, en Guatemala, entre Puerto Quetzal y Puerto Cortés. En el caso de El Salvador hay diferentes iniciativas, unas enfocadas en la conectividad entre el Puerto Acajutla, Puerto Cortés, pero también entre Puerto La Unión, Puerto Cortés y Acajutla con Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla. Y finalmente, en el caso de Honduras, un proyecto enfocado en conectividad entre San Lorenzo y Puerto Cortés. Entonces, estos proyectos de desarrollo de corredores estratégicos con esta visión interoceánica buscan también potenciar las capacidades ya instaladas en materia fronteriza y en materia de modernización de los puestos fronterizos, ¿verdad? Precisamente, si revisamos los diferentes proyectos que están indicados en el Plan Maestro, vamos a encontrar de que dentro de este mapeo de proyectos en materia de modernización fronteriza hay iniciativas que están debidamente identificadas, por ejemplo, en el Corredor Pacífico. Y en Corredor Pacífico todos conocemos de que hay proyectos en marcha de modernización fronteriza muy importantes. Uno de ellos, y quizás el más conocido hoy por hoy, es el del Amatillo, en la frontera entre El Salvador y Honduras, donde ha habido una inversión importante de parte del gobierno salvadoreño, precisamente por dotar de nueva infraestructura en sus puestos fronterizos. También conocemos ya la experiencia que en el caso de Nicaragua se ha tenido con los puestos fronterizos de Guasaule y de Peña Blanca, y con mucho agrado conocemos también lo que recientemente se está haciendo entre Costa Rica y Panamá con los proyectos de integración fronteriza y el proyecto de integración logística aduanera, que busca precisamente dotar de nueva infraestructura fronteriza, lo que es Peñas Blancas, Paso Canoas, para el caso del Corredor Pacífico. Entonces, todos estos proyectos de modernización fronteriza están también contemplados en el Plan Maestro 2035, y ese es quizás el punto más importante, cómo el Plan Maestro se viene a convertir en una herramienta que nos da coherencia entre los diferentes procesos que se están realizando en Centroamérica en materia ya no solamente de infraestructura, movilidad y logística, sino también, como estamos viendo en este caso,
en materia de facilitación de comercio. No quisiera dejar mencionar también un elemento muy importante. El Plan Maestro nos puede sonar como un instrumento muy visionario, muy a futuro. No vemos quizá lo inmediato, pero sí hay una planificación inmediata. Hay un instrumento que se denomina el Plan de Acción Inmediata, que precisamente propone cuáles son las acciones que en el cortísimo plazo pudiésemos empezar a implementar. Y precisamente en términos de lo que me preguntaba sobre el caso de la integración profunda de Guatemala, Honduras y El Salvador, precisamente el Plan de Acción Inmediata sugiere que hay toda una agenda en materia de conectividad que se puede impulsar en el norte de Centroamérica, pensando en temas, por ejemplo, sobre fortalecimiento de las instalaciones portuarias, empujar iniciativas como es el caso del transporte marítimo de corta distancia, que dicho sea de paso ya hay un avance importante en el caso de Costa Rica y El Salvador con la instalación del ferry, y también otras áreas específicas como es lo que tiene que ver con la actualización de normativa en materia de control de pesos y dimensiones, así como otros trabajos que se podrían hacer buscando, por ejemplo, alianzas público-privadas para el financiamiento de proyectos de infraestructura, que en el caso del norte de Centroamérica hay condiciones también muy favorables para este ámbito de trabajo. Gracias, Eduardo. Es sumamente enriquecedor conocer cómo el Plan Maestro Regional da coherencia a los proyectos que ya se vienen realizando en esta unión aduanera de estos tres países. Y además reconocer que el plan no es un plan a futuro, sino que es un plan que cuenta con un apartado de acción inmediata para impulsar la agenda de conectividad en la región. Ahora bien, se dice que el Plan Maestro busca desarrollar un sistema de transporte intermodal. ¿Podría comentarnos sobre los ejes sectoriales y transversales que contempla dicho plan? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque precisamente cuando hablamos de infraestructura, de transporte, lo que se nos viene a la mente normalmente es una carretera, ¿verdad? Yo creo que si invitamos a todos los oyentes a que imaginen por un momento qué entienden por Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística, posiblemente lo que se van a imaginar es una carretera muy bonita, con un camión, con una unidad de transporte moviéndose a toda velocidad. Y evidentemente ese es un concepto aceptable sobre lo que es la intermodalidad, pero la realidad es de que este paradigma que se plantea en el Plan Maestro de Movilidad y Logística justamente nos invita a pensar el movimiento de personas y de mercancías bajo otros parámetros y bajo otras visiones que incorporen otros mecanismos y otras herramientas. ¿Y a qué nos referimos puntualmente? Lo primero es que el Plan Maestro plantea 6 ejes sectoriales, que es la forma en la cual se organizan los proyectos de infraestructura. Entonces, evidentemente dentro de esos 6 ejes sectoriales hay un eje de infraestructura vial y de transporte terrestre. ¿Por qué? Porque las carreteras seguirán siendo una necesidad hoy, mañana y siempre en el transporte de las personas. Evidentemente cambiarán los modelos de diseño de las carreteras y la forma en la cual se construyen, cambiarán los materiales, pero las carreteras seguirán siendo necesarias. Sin embargo, precisamente lo que plantea el Plan Maestro es de que es un modelo insuficiente para las necesidades a futuro que tiene la población centroamericana. Entonces, por eso se plantea, bueno, además de mejorar nuestras carreteras y nuestras vías de acceso terrestre, tenemos que pensar cómo fortalecer nuestras capacidades marítimo-portuarias. No solamente incluso con la visión de generar transporte marítimo de corta distancia entre los países centroamericanos, sino también en potenciar los puertos como infraestructura de conectividad en ese comercio con terceros, Estados Unidos, Europa y Asia. También está el componente aeroportuario. Como ustedes saben, el movimiento de carga aérea en Centroamérica en realidad hoy en día sigue siendo bajo si lo comparamos con otras regiones, inclusive de la propia región latinoamericana. Por tanto, también hay una agenda importante de fortalecimiento de las capacidades aeroportuarias en la región, considerando que 2 países de la región actualmente son hubs para la operación de servicios de transporte aeroportuario en la región. En el caso ferroviario también es posiblemente uno de los sectores que están concebidos en el Plan Maestro con mayor capacidad de crecimiento futuro, ¿verdad? Cuando analizamos los kilómetros de infraestructura disponible a nivel ferroviario, la realidad es de que apenas 2 países de la región tienen instalaciones en funcionamiento, hay un tercero que está en posibilidades de entrar en operación, pero precisamente parte de los trabajos que se han venido realizando con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica están en intentar proveer a la región de normativa, de especificaciones técnicas para el desarrollo de infraestructura ferroviaria
con una visión regional. Es decir, poder contar con especificaciones para el desarrollo de infraestructura ferroviaria en el futuro que sea armonizada entre todos los países centroamericanos y que sí nos permita pensar algún día en infraestructura que genere conectividad a través de esa modalidad. Entonces, nótese de que estos 4 ejes que acabo de mencionar son el corazón precisamente de ese concepto de transporte intermodal. Hoy en día, cerca del 95% del comercio centroamericano se mueve por vía terrestre, por nuestras carreteras, pasando por los puestos fronterizos terrestres que todos conocemos. Y el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística lo que nos plantea es, ocupamos generar conectividad entre esos modos de transporte, es decir, el modo terrestre tiene que tener comodalidad con el modo marítimo portuario, con el modo aeroportuario y en un futuro también con la modalidad ferroviaria. Pero también hay 2 ejes muy importantes que complementan los que acabo de mencionar, que es el de gestión coordinada de fronteras, que es precisamente todos los proyectos de modernización de los puestos fronterizos, que son los espacios por los cuales se da control y fiscalización a las mercancías y a las personas, y también un componente no menos importante, que es el de logística urbana, es decir, cómo logramos que el movimiento de carga y de personas no afecte la movilidad en los centros urbanos de la región, que también es un desafío en el cual en el futuro tenemos que pensar en estrategias que van no solamente en el ámbito regional, como lo estamos explicando, sino que el Plan Maestro también nos invita a reflexionar sobre estrategias a nivel subnacional, por ejemplo, por pares de países o a nivel trinacional, y también, evidentemente, estrategias específicamente en el ámbito nacional. Solamente quisiera también reafirmar o dar énfasis en 2 cosas, y es que el Plan Maestro, además de estos 6 ejes sectoriales que acabo de explicar, también se compone de 2 ejes transversales. Uno de ellos es movilidad de personas, que es un concepto que en Centroamérica todavía tiene una agenda de trabajo por delante, ¿verdad?, para asegurar esa movilidad de las personas por todo el istmo centroamericano, pero también tiene un componente de ámbito productivo y comercial, y es básicamente que los proyectos que se han identificado en este Plan Maestro tienen un propósito, y es precisamente generar comercio, generar encadenamientos productivos. Por eso hay una visión de etapas de implementación de este Plan Maestro. La primera etapa busca generar conectividad a lo interno de Centroamérica, para procurar que nos integremos a nivel centroamericano por medio de infraestructura. Pero también, dentro de ese marco temporal de implementación de los proyectos, se contempla la ejecución de iniciativas con visión de conectividad hacia terceros mercados, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, Asia, y para eso precisamente tenemos que pensar en un sistema de transporte intermodal, en donde las diferentes alternativas de transporte estén debidamente armonizadas y que sean complementarias entre sí. Coincidimos con usted en cuanto a ampliar nuestra visión de lo que conectividad significa en parámetros de logística y transporte en Centroamérica. Ahora, ¿podría explicarnos cuál es el marco jurídico en que se fundamenta la planificación regional? Bueno, el marco jurídico es una parte fundamental, ¿verdad? Todo proyecto de infraestructura, y diría yo, cualquier iniciativa enfocada en materia de integración económica requiere un componente normativo que lo sustente, que nos dé una base de operación. El Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística no es la excepción, ¿verdad? Es un instrumento de planificación en materia de transporte, de infraestructura y de movilidad que necesita un andamiaje jurídico que le permita viabilizarlo y llevarlo a su operación. Y en ese sentido, yo creo que existirían al menos 2 categorías de instrumentos jurídicos que sustentan, digamos, el funcionamiento y la visión de un plan maestro como el que se ha planteado en este caso por el Comitran. Por un lado tenemos los instrumentos jurídicos de la integración económica, que es pues, un andamiaje muy conocido, un cuerpo jurídico sólido que se viene construyendo por Centroamérica desde mediados del siglo anterior. Y aquí hablamos de instrumentos particulares, como es el caso del Protocolo de Tegucigalpa, ¿verdad? Que es el instrumento que rige al sistema de integración centroamericana como tal, al SICA, ¿verdad? Y que prácticamente lo que plantea es una reforma a lo que se conocía anteriormente como la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. Ese es, digamos, el instrumento paraguas en el marco de la integración centroamericana. Específicamente en el caso del subsistema de integración económica, ¿verdad? Que es al cual la CIECA tiene el gusto de brindar asistencia técnica,
tenemos el caso del Protocolo de Guatemala, ¿verdad? Que es posiblemente el instrumento que engloba las principales reformas a nivel normativo en el marco de la integración económica a partir de la década de los 90 en adelante. Ahora, debajo del Protocolo de Guatemala existe un conjunto de normativa derivada habilitante que en buena medida presta condiciones para pensar en un plan maestro como el que estamos pensando hoy en día, ¿verdad? Entonces aquí podríamos pensar en instrumentos de diferente índole, instrumentos legales complementarios, que sería esa segunda parte de instrumentos que yo mencionaba al inicio, que vienen a complementar este andamiaje que le da cabida a pensar en un plan maestro como el que en este caso se ha formulado. Entonces tenemos diferentes acuerdos con alcances específicos de acuerdo a las necesidades que tiene la región. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, Honduras y recientemente El Salvador, hay un protocolo habilitante para lo que se conoce como el proceso de integración profunda, que básicamente lo que busca es que estos tres países logren consolidar un régimen para la libre circulación de mercancías con independencia del origen y también para el libre tránsito de personas naturales entre estos tres estados. Entonces, ese es uno de los instrumentos complementarios que nos dan facultades para poder trabajar en proyectos de infraestructura como los que se plantean en el Plan Maestro. Pero recordemos que también existe un convenio centroamericano de libre movilidad, el conocido CEA4, que también rige pues lo que tiene que ver con la normativa migratoria. En el ámbito arancelario y aduanero, recordemos de que Centroamérica dispone de normativa como es el caso del Código Uniforme Aduanero Centroamericano, conocido como el CAUCA, y también el reglamento del CAUCA, que es el RECAUCA, ¿verdad? Que es normativa específica en materia de gestión aduanera como tal en Centroamérica. Disponemos también de un convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano, ¿verdad? Que básicamente norma esas materias específicas para la región. Y aquí estamos hablando posiblemente de esa combinación de instrumentos entre instrumentos enfocados en lo que es el libre comercio, la libre circulación de mercancías y algunos instrumentos más enfocados en el componente migratorio, como es el caso del CEA4. Además, se deriva otro conjunto de acuerdos que tienen que ver con la parte ya más de infraestructura, de diseño de carreteras, por ejemplo. Centroamérica dispone de un acuerdo centroamericano sobre circulación por carreteras. También tenemos un acuerdo centroamericano sobre señales viales uniformes. Eso es algo que posiblemente se desconoce mucho en el quehacer diario de los centroamericanos, pero tenemos señales viales uniformadas en toda Centroamérica, ¿verdad? Entonces, por eso es que hoy en día podemos pensar en un plan maestro que nos plantee tener infraestructura a nivel regional, porque ya hay condiciones normativas de base que nos permiten tener esa visión de largo plazo. Y finalmente, pero no menos importante, el plan maestro también viene a complementarse con otros instrumentos legales o con otros marcos de planificación, como es el caso de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, con énfasis en la gestión coordinada de fronteras, que es hoy por hoy quizás el principal instrumento que dispone el COMIECO y todas las instituciones encargadas del control de mercancías para priorizar medidas enfocadas en la facilitación del comercio, la reducción de los tiempos, los costos asociados al movimiento de mercancías, pero también la simplificación de procesos vinculados con el comercio intrarregional. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta entrevista. Finalmente, quisiéramos pedirle que nos diga en sus palabras, a modo de conclusión, la importancia de este Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística. En conclusión, el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 es posiblemente el instrumento de planificación regional más importante de los últimos años para Centroamérica. Desde hace mucho tiempo la región centroamericana no contaba con una herramienta de este tipo, una herramienta visionaria que articulara todos los elementos en un mismo componente. Me refiero la visión de movilidad y logística, en este caso, está debidamente armonizada también con la visión de facilitación de comercio, con la visión de desarrollo y modernización fronteriza. Entonces, este plan maestro en realidad lo que viene es a darle consistencia y coherencia a todos los ejercicios y estrategias que Centroamérica está implementando en el marco de la integración económica. Como hemos podido confirmar a lo largo de esta plática, pues en realidad tiene un marco económico, ambiental, demográfico que lo sustenta. No se ha formulado de la noche a la mañana o desde un escritorio, sino que se ha realizado
a través de un proceso exhaustivo de consultas a nivel regional y a nivel nacional, y también basado en elementos y argumentos científicos, en estudios específicos que han hecho mediciones de las capacidades de infraestructura que tiene la región. Por eso plantea desde un punto de vista científico y objetivo cuál es esa visión al 2035 que tiene que tener Centroamérica para convertirnos de una vez y por todas en ese nicho que siempre se ha dicho que Centroamérica puede ser, no solamente para el movimiento de cargas entre las masas interoceánicas, como hoy en día lo hace el Canal de Panamá, sino también que pueda ser pues un eslabón de conectividad entre el norte y el sur de América, ¿verdad? Y también pues gozar de mejores condiciones de conectividad para el comercio intrarregional. Nuevamente agradecemos el valioso tiempo y aporte de nuestro invitado, Eduardo Espinosa, director general de Integración Económica, Facilitación de Comercio y Transporte de la SIECA, y los invitamos a nuestro próximo episodio para conocer más el trabajo que se realiza desde esta Secretaría. Recuerda seguir a la SIECA en sus redes sociales. Hasta pronto. Este programa es auspiciado por la Unión Europea.